Hola gente bella, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de En Tres Palabras. Esta experiencia que junto a Amy hemos iniciado desde la amistad, el encuentro y el evangelio. Estamos comenzando un año nuevo después de evidenciar en el corazón y en la vida el cierre de los ciclos propios de un proceso, de los ciclos propios de un año. Y bueno, llegamos acá con muchas ilusiones, expectativas, deseos y proyectos por trazar y seguramente pues el Señor también nos permitirá contemplar su gloria en medio de esta experiencia de en tres palabras con nuevos proyectos que Él ponga en el corazón. Claro que sí. Este año nuevo, comienzos nuevos, oportunidades nuevas para empezar, cosas que podemos cambiar para ser mejores. Y esos nuevos comienzos vienen del mismo Padre Creador que nos creó a nosotros. Un Padre que todo lo hace nuevo. No se queda con lo que ya pasó, sino que Él todo lo hace nuevo. Y ese Dios que todo lo hace nuevo me hace pensar, querida Amy, en que evidentemente si nosotros decimos que Dios es creador, no es porque lo que somos pertenezca a un pasado, sino lo que somos se renueva constantemente. Y Dios nos crea todos los días. Claro que sí. Ninguno de nosotros seríamos quienes somos en este momento de la vida si no hubiese pasado lo que pasó. Pero con eso que aprendimos, somos personas nuevas y tenemos nuevos comienzos, Nuevos nuevas ideas. comienzos. Entonces, cada día, cada semana, cada encuentro, cada relación significa un poco eso, los nuevos comienzos de Dios. Y a propósito, mi querida muchacha, de esos comienzos nuevos que tiene la vida, siempre evidenciamos que al inicio del año el corazón del ser humano se hace muchos propósitos, ¿no? Entonces la gente se hace propósitos de aprender un idioma y algunos lo llevan a cabo, otros no. Algunos hacen propósitos de hacer ejercicio, ir al gimnasio, tal cosa. Algunos los llevan a Vamos, cabo, otros no. Eso, vamos. lo estamos Proceso común, intentando. ok. Y uno se da cuenta que hay cosas en las que desiste, hay cosas en las que desistimos por la circunstancia, la realidad cambia, desistimos por el cansancio, ya no damos más, o desistimos simplemente por contradicción, porque no sabemos por qué desistimos. No sé si te ha pasado alguna vez que has marcado o has vivido una de esas experiencias de nuevos comienzos donde tú dijiste, ya no más, o quiero darle un nuevo rumbo a mi vida con esto. Uy, sí. Una vez tuve una relación y trabajé, o sea, me esforcé un montón por esa relación. Ok. Mucho. Y llegó un punto en el que simplemente fue como, me hicieron un comentario y yo dije, siento que ya estuve mucho tiempo en esto, trabajando mucho tiempo en esto y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué hice? Muchas gracias, aprendí un montón, me está doliendo un montón, pero siento que es momento de dejar las cosas hasta aquí, porque siento que se puede hacer algo mejor sin venir cargando con esto. Y mira que así fue. Fue un momento en el que venía con eh, mucha falta de amor propio por esta relación que fue un poco tortuosa y fue darme tiempo de verdad empezar de nuevo, empezar a tomarme fotos, a sentirme linda, a empezar a trabajar en mí, en cosas que vi que yo dije, bueno, de pronto esto no está tan chévere. Entonces fue empezar a trabajar en mí, a enfocarme en cosas que me gustaban a mí, en quitar a esa persona que había puesto a ocupar mucho de mi vida y empezar a desplazarla y ver que sí, en el centro siempre Dios, pero Dios me ama y tengo que amarme yo también. Entonces fue un nuevo comienzo para eso. Qué interesante lo que dices porque planteas el dolor como un punto de partida para nuevos comienzos y planteas a veces esa tensión entre el amor y el desamor como una pauta para nuevos comienzos. Y me gusta verlo así porque también lo asocio yo a un comienzo nuevo que tuve cuando decidí empezar la vida religiosa. Tú sabes, y les contamos a la gente de en tres palabras que soy músico, toco arpa. Sí. Entonces, Muy buena arpista. gracias.
yo me dediqué mucho tiempo al tema de la música llanera y interpretaba eso y en eventos y en concursos y en cosas. Y cuando empecé la vida religiosa, me hice la pregunta de qué pasaría con el talento que había recibido de Dios, y de qué manera se iba a desarrollar o de qué manera se iba a proyectar o si simplemente tenía que dejarlo. Y esa decisión de comenzar de nuevo me hizo identificar que cuando los nuevos comienzos son en Dios, Él no quita cosas, resignifica caminos. Y Totalmente de resignifica acuerdo con caminos eso. porque toma el talento que somos y le da otro rumbo. Toma el talento que somos y le da otro horizonte. Y fíjate que tú y yo comenzamos de nuevo muchas veces en la vida cotidiana. Seguramente ustedes que están con nosotros han comenzado muchas veces en relaciones, en trabajos, en estudios, en sueños, en procesos. Y así como la vida cotidiana marca sus nuevos comienzos, Dios también tiene un comienzo con nosotros. Y Dios también tiene un comienzo con la humanidad. Y ese comienzo con la humanidad podemos verlo primero desde el Dios creador, aquel que nos da forma e infunde en nosotros la vida. Pero específicamente vemos el comienzo de un Dios con una humanidad a la cual llama de la esclavitud a la libertad. Entonces recordarás esos textos del libro del Éxodo, donde se genera el drama, ¿sí? Moisés, Dios que le dice, he visto a mi pueblo esclavizado por el faraón, ve tú, te envío, ¿sí? A que asumas esa misión y liberes a mi pueblo. Y desde la esclavitud los llama a la libertad y desde la libertad los llama a un comienzo. Y ese comienzo de Dios se llama alianza. La alianza como el deseo de Dios de que estén con Él, de que permanezcan a Él, de que pertenezcan a Él. Entonces, un año nuevo es un nuevo comienzo, el llamado de Dios es un nuevo comienzo y la vida en Dios es un comienzo permanente. Qué bonito eso. Y Así además es. de eso, el llamado de Dios siempre tiene un propósito. No es como que él dijo un día, ¿qué hago? Estoy como aburrido. Ay, venga. No ¿Sí? tengo nada más que hacer. Sí, estoy como desparchado hoy. No. El llamado del Señor siempre tiene un propósito de amar, un propósito de acompañar, un propósito de caminar con nosotros, seres humanos débiles, frágiles, que necesitamos de Él. Y es usted no sabe cómo acercarse, venga, yo le cuento. Sí, Ese venga, yo le cuento. Y yo creo, mi querida Amy, que podemos resaltar hoy cuatro características que tiene ese llamado de Dios, ¿sí? Se las vamos a contar aquí gratis y solo por hoy. aprovechen. Aprovechen. Esto es promoción de Año Nuevo. Eso. La primera característica es que Dios nos llama porque quiere y no porque nos necesita, ¿sí? Nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios, porque es Dios, así de sencillo. Y desde su propia iniciativa de amor y misericordia, se fija en la humanidad, que como lo hemos dicho muchas veces en estos dos episodios que hemos tenido antes, es humanidad frágil, vulnerable, y le dice, yo no los necesito, pero quiero estar con ustedes, pero quiero necesitarlos. Y eso me hace pensar que el amor como un acto de libertad, porque Dios ama desde su libertad. Quiero hacerlo no porque nadie me lo pida, sino simplemente porque deseo, no lo hace para llenar un vacío, ¿sí? Dios no nos llama o no nos busca porque tenga un vacío de nosotros. Él es la totalidad, Ujú. sino porque quiere acompañar y compartir nuestro camino. Esa es la primera característica. Sí. No nos llama porque nos necesite. Él se desborda tanto de amor que de ese desbordar llega a nosotros. Y de esa manera nos quiere. Así es. Y bueno, otra de las características es que Él nos llama tal como somos. Dios sabe que perfectos no somos y no está buscando perfección. Él está buscando un sí desde la humildad, desde la sensatez de quienes somos, reconociéndonos débiles, frágiles, pecadores, pero con un sí, con un bueno, hagámosle, ¿sí?
con miedo, con lo que surge de la incertidumbre quizás, de no entender el llamado por completo, pero en confiar en que el plan del Señor siempre es perfecto. Nosotros no, el plan de Él sí. Y ese plan de perfección, aunque a nosotros no nos hace perfectos, sí nos lleva a un camino que es de total transformación. Fíjate que la sensatez es el reflejo de un corazón transparente, que era una de las palabras que tú utilizabas, sensatez. Y cuando uno se da cuenta de los diferentes llamados que tiene la Sagrada Escritura, siempre hay algo que al personaje que es llamado le falta algo, ¿sí? Abraham era mayor, Moisés no sabía cómo hablar, ¿sí? Sí, soy tartamudo porque yo. ¿Sí? Isaías tenía miedo, entonces, tal y como somos, se fija en nosotros, ¿para qué? Tercera característica, para formarnos y hacernos mejores. Dios nos llama tal y como somos, pero no nos deja igualitos, ¿sí? Ujú. Fíjate que yo no creo que una relación que sea verdaderamente amorosa, si no nos transforma y si nos dejó iguales, no fue amor. No sirvió para nada. Hay No una sirve para frase nada. de la Madre Teresa de Calcuta que dice, no dejes nunca que nadie llegue a ti y se vaya sin irse aún mejor de cómo llegó. Algo así dice, toda que la busque, pero algo así dice. Y me gusta mucho, sino que en este preciso momento se me escapa. Pero sí dice algo así y siento que es algo que yo tomo mucho en mis relaciones, cuando tengo una amistad o cuando empiezo una relación afectiva con alguien, es eso. Y esto nos lleva a que, además de que el Señor nos transforma con esto, en este llamado también nos invita a transformar, nos lleva a transformar, nos lleva a que, así como el Señor ha cambiado algo en nosotros, con ese mismo power que nos da el Señor por medio de este llamado, ayudemos a otros a encontrarse con Él y a recibir ese llamado que viene del Señor. Y fíjate que esa última frase o esa última característica me hace pensar en algo muy curioso de los relatos de la Escritura, y es que en el Antiguo Testamento se nos muestra que Israel es el pueblo elegido. Pero ¿por qué son los elegidos? No son los elegidos porque sean los más importantes. Ellos se lo creyeron así. Somos los elegidos de Dios, es decir, que detrás de nosotros no hay es nadie. Vamos Dios, vamos nosotros y ahí sí Superman. Dios tiene sus favoritos. Exacto, ¿ya? Pero ¿sabes algo que Dios nos llama por favoritismos? A Dios le importa primero su pueblo y luego el enviado. Así es, Primero el pueblo y luego el enviado, ¿sí? así Y es. eso me lleva a pensar muchas veces en mi ministerio. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué soy llamado? ¿Por qué soy formado? ¿Por qué soy amado? ¿Por qué soy elegido? ¿Porque sea más capaz? No. ¿Porque tenga más que dar? No. Por ellos, por la humanidad, por el pueblo. Creo que esas cuatro características describen muy bien la manera en cómo ama a Dios, en cómo llama a Dios y por supuesto ama, y me hacen pensar en algo que ya hemos tocado de una forma transversal, y es que el modo en cómo Dios llama también marca un poco nuestras maneras de amar. En ocasiones, no sé si te has dado cuenta que buscamos que el otro nos ame para que llene nuestro vacío, ¿sí? Sí. Entonces, ámame porque me faltó el amor de papá, de mamá, de mi exnovio, de mi hermano, de mi hermana, y terminamos generando una relación tóxica, como dicen hoy, en base a las carencias, pero no en la plenitud. Eh, Amamos al otro muchas veces no por lo que es, sino por lo que queremos que sea, ¿no? La idealización. La idealización del otro. Eh, Amamos al otro no porque queramos crecer con ese otro, sino para cambiar al otro. Y yo creo que sí el amor nos transforma, pero no como un ejercicio de manipulación, sino de decisión y de desarrollo. Y finalmente amamos sin que el amor nos transforme, entonces deja de ser amor, ¿no? Entonces, estos llamados de Dios me hacen ver que el amor no llena vacíos, que el amor no cambia a las personas, o sea,
desde una manipulación o desde una superficialidad, sino que el amor acompaña y transforma. Y bueno, si esa es la manera de Dios, ¿por qué no puede ser nuestra manera? Sí, es el llamado de Dios. Siento que primero no es solo uno. El Señor nos está llamando constantemente. Cuando nos intentamos alejar, Él le venga. ¿Sí? Y este llamado del Señor que nos hace y que es nuevo y se renueva, siempre se convierte en un estilo de vida para nosotros. Y siempre nos ayuda a construir relaciones, ya sean amistades, familiares, de pareja. Este estilo de vida que el Señor nos regala por medio de estos llamados que Él nos hace a nosotros, tiene que ser ese cimiento, eso que nos mueva a salirnos de eso que quizás no fue tan bueno, no fue tan chévere, a algo que construya no solo a mí, sino a los demás, a los que me rodean. Me gusta una expresión que utilizas, mi querida Amy, y es estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida es un proyecto cotidiano, es un proyecto de todos los días. Tú puedes decir que tienes un estilo de vida como ingeniera y yo como sacerdote, pero aún va mucho más allá porque no consiste en unas ocupaciones para cumplir, sino en una manera de entender el mundo y la vida. Y una de las cosas que Amy y yo tenemos en común, este, es que conocimos al Señor en la corriente de gracia de la renovación carismática. Y allá aprendemos o aprendimos la manera en cómo la apertura al Espíritu nos permite conocer al Padre, nos permite apropiar el mensaje de Jesús y también nos ayuda a servir a la iglesia. Así es, dentro de la renovación. Siento yo que cuando me preguntan así mis amiguitos que no le saben mucho al tema, yo les digo, haga de cuenta que es que el Espíritu Santo es mi best friend forever. Es mi befis, entonces con el pato porque hace un poquito la vida más fácil. Sí. Entonces, sí, bendito Dios que nos permitió conocer esta corriente de gracia. Bendito Dios porque así nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo, quizás silencioso, pero es el que le da a uno la chispa, el power, el vamos para adelante. Digamos, eso me recuerda algo. Mira, yo siento que em, hay un congreso que se hace a comienzo de año, próximamente, Próximamente, solo en Cali. solo en Cali, el CONALJO, el Congreso Nacional de Jóvenes. Es algo que para mí es muy importante a comienzo de año y trato de ir a recibir. Porque siento yo que ya a estas alturas del partido está uno, no aguanto más. O sea, ha sido tanto trabajo, tanta carga, que uno quiere botar la toalla. Y siento, y el Señor me ha regalado en medio de estos congresos ese, otra vez ese chispazo, ese, como si me dieran cuerda. Y fuese el Señor diciéndome, hágale, hágale que si es por ahí. Sí, es como me cambian de baterías. Como cuando estás en una clínica, a cada rato a los glucómetros se les acaba la batería. Ok. Y todo el tiempo van y son dos pilitas de esas como de reloj, las redonditas, planitas, y toca cambiarles la batería y sigue funcionando el glucómetro. Entonces me siento como glucómetro. Ok, basta que te pongan las dos pilitas. Las dos Ok. pilitas nuevas. Y hay una experiencia, mi querida Amy, que para mí ha significado esas dos pilitas al glucómetro y es el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Para muchos es controversial hablar de este tema o es un poco polémico, pero para mí tiene mucha claridad tanto teológica como pastoral. Y es que el bautismo en el Espíritu no es un segundo bautismo, sino que es una renovación de las gracias bautismales, ¿ya? Pero para entender el bautismo, pues hablemos del Espíritu. Eso. Y así como hablamos de las cuatro características del llamado, pues también les tenemos hoy en tres palabras algunas características de quién es el Espíritu Santo. Y les voy a contar la primera y tú Dale. nos vas contando otras. Listo, dale, dale. Y es que, ¿te acuerdas en el libro del Génesis en el capítulo 2 que el autor sagrado dice que Dios toma arcilla, ¿sí? Y comienza a moldear una figura humana?
y que después de haberla moldeado, ¿qué hace Dios? ¿Te acuerdas qué dice el texto? Que Dios sopla sobre esa figura de arcilla y le da vida, infunde vida. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús resucita, se aparece en medio de los discípulos y de todas las cosas que les dice tiene un gesto. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es decir, que lo que hace Dios creando al ser humano en el Génesis y lo que hace Jesús en el Nuevo Testamento con sus discípulos es infundir el Espíritu que da vida. El Espíritu Santo es dador de vida. Así lo dice el credo de la Iglesia Católica, de hecho. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Primera característica, el Espíritu nos da vida. Y vida siempre nueva. Así es. Otra característica es que el Espíritu nos inspira. En la Sagrada Escritura y la misión que tiene nuestra Iglesia Católica es inspiradora y siempre está inspirada por Él, ¿sí? Es una apertura a esa gracia que les comentábamos hace un momento, es abrir nuestro corazón y leer la vida con unos ojos nuevos, con una visión diferente a lo que ven los demás. Es poder ver a través de los ojos del Señor, es ese espíritu inspirador, es ese espíritu que nos mueve a buscar novedad, que nos inspira, que nos mueve a eso. Y ya que hablas de la inspiración, eso me llevó a pensar en la tercera característica porque tú bien lo decías, la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu y la manera en cómo los autores sagrados entienden la acción de Dios es a partir de los símbolos y de las imágenes propias de la creación. Entonces, tú ves un Dios que habla a través de la creación. Entonces, Moisés sube a la montaña y suenan los relámpagos, los truenos, porque son maneras en como la Biblia dice, Dios está hablando. Y lo mismo sucede con el Espíritu. El Espíritu tiene unas imágenes en la Sagrada Escritura y hay tres que me parecen muy bellas, ¿sí? Antes de empezar la grabación de este podcast, de este capítulo que ustedes están viendo, Amy hasta cantaba la canción. Eh, y es que el Espíritu es agua, es fuego y es viento. Agua, fuego y viento. El agua es un signo de vida, ¿sí? La samaritana le dijo a Jesús, Señor, dame siempre de esa agua. El hombre que quería ser sanado después de 38 años enfermo buscaba entrar en la piscina, ¿sí? Y el Señor se presenta a él como su agua de vida. El Espíritu es signo de vida. Por eso el agua. El fuego es purificación, ¿sí? Y el fuego es renovación, el fuego es transformación, el fuego es avivamiento llamado. Vemos a Moisés en la zarza ardiente que no se consume. Vemos a los discípulos que sobre ellos desciende el Espíritu como llamas de fuego, ¿sí? Y vemos el Espíritu como viento, porque en el relato del bautismo de Jesús dice el evangelista que el Espíritu desciende como en forma de paloma, no como la palomita buena onda que vemos en los cuadros, sino como el vuelo de una paloma, es decir, contundente, pero suave. Ese es Dios, terrible, tenaz, fuerte, pero al mismo tiempo tierno, sutil, expresivo. Te cuento algo curioso de eso. Cuando estoy danzando, pues nuestras vestiduras, no las de todas, pero sí de algunas danzarinas, em, pues son gruesas y pues claramente nosotras nos ponemos debajo que un pantaloncito blanco, que una blusita blanca, medias y ya después de que uno anda un rato saltando, danzando, ya estás acaloradísimo. O hay mucha gente, pues se siente el calor terrible. Y yo le pido al Señor, sopla, sopla. Y el Señor sopla, bendito Dios. Claro, y eso es lo bello de esas imágenes o de esos símbolos que tiene el espíritu, que son cotidianidades de la vida, que el ser humano las capta en lo propio de todos los días. Y esa es como la tercera característica, el Espíritu Santo que es agua, fuego y viento. Y La tenemos una cuarta, cuarta y última, pero no es el final de nuestro podcast, por entonces supuesto. no se asusten. La cuarta es
que el Espíritu santifica. Este Espíritu que santifica viene desde el bautismo, dado desde la eternidad por el bautismo y nos concede que esa santidad es un don, pero además de ser un don que se nos es dado, es una tarea que cultivar y que llevar a cabo porque se puede lograr, ¿sí? El Señor nos la da, pero eso es como una plantita. Ok. Hay que regarla, hay que ponerla al sol, porque si no se va a morir. Te cuento otra anécdota, así como me contabas un provincial que tuve, sí, un provincial de los eudistas. Estábamos en una misa y él dijo, yo era seminarista, estaba empezando, dijo, levanten la mano los que aquí son santos. Y recuerdo que como dos compañeros levantaron la mano, tal vez los otros habremos pensado, ¿y estos manes qué les pasa? Muchos confiados. Exacto. Y, y este hombre, Bernardo, dijo, ¿por qué no levantaron la mano todos? Si es que ustedes son santos porque ya recibieron el bautismo. Eso es un don que ya están ustedes. Lo que debemos hacer es creernos el cuento de que está en nosotros y asumirlo como tarea. Entonces esas dos palabras que utilizas me gustan mucho, don y tarea, porque eso es la santidad. Es un don eterno, siempre eterno, que ya está en nosotros, que tú y ya somos santos, que tú y yo ya somos santos. Estamos en vivo, disculpa. Eh, pero que al mismo tiempo se nos convierte en la misión de todos los días, santificar la vida, santificar la comunidad, santificar el mundo. Así es. Y Cuidemos entonces nuestra matita. cuidemos nuestra matita llamada santidad, Así es. la matita que tiene nuestro nombre propio, por si acaso. Y ese mismo espíritu del cual ya dimos cuatro características, si las quiere recordar, retroceda al podcast, ya no las vamos a repetir. Esas cuatro características del espíritu nos conceden a nosotros tres gracias en el bautismo. ¿Sí? Para mí la parte favorita del bautismo, además de la inmersión, que es yo te bautizo en el nombre del Padre, ¿sí? Es la unción con el crisma, porque la unción con el crisma nos recuerda que de él recibimos tres gracias. Ujú. Sacerdotes, Profetas y reyes. sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote, mi querida Amy? Pero qué violencia. El sacerdote ofrece, ¿sí? Y tú dirás, pero si nosotros no somos todos sacerdotes porque por el bautismo recibimos un sacerdocio. Pues esa es la belleza, porque a Dios, a todos nosotros, nos hizo sacerdotes por el bautismo, es decir, personas con capacidad de ofrecer, no algo, no pan y vino, de ofrecer la vida, de ofrecer el corazón, de ofrecernos a nosotros como ofrenda viva. Dice que somos profetas porque recibimos de Él la unción. Y el tema de la unción me gusta mucho porque es un sello imborrable, ¿sí? Eso significa la unción tanto en la escritura como en el sacramento. Cuando te ungen con el crisma, fíjate que, dato litúrgico, el crisma se recibe en los sacramentos que imprimen carácter, ¿sí? Que son Ujú. bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Muy bien. ¿Por qué? Maravilloso. Porque se reciben una sola vez y para siempre. A ti nadie te va a borrar el hecho de ser bautizado. Nadie te va a borrar el hecho de ser ungida por el Espíritu. Nadie nos lo quita. Y ese sello imborrable es lo que capacita al profeta para ser enviado. Vaya, vaya al mundo y anuncie, porque usted tiene la gracia de Dios que nadie se la va a quitar, que nadie se la va a arrebatar. Y tercero, nos hace reyes, porque participamos del reinado de Dios. Un reinado que no tiene dominación, sino servicio y cuidado. Un reinado que busca cuidar el corazón del más débil. Así que, tres gracias, cuatro características de quién es el Espíritu Santo. Sí, ser bautizados y ser ungidos nos da una forma de vivir con un corazón eh, abierto y dispuesto a transformar, ¿sí? Dispuesto a ser transformado y dispuesto a transformar.
dispuesto a ser transformado y dispuesto a transformar. Y si yo creo que hay algo, mi querida Amy, que nos transforma todo el tiempo, es esa pregunta por quién soy. Y es esa pregunta por ¿Quién nuestra soy? identidad. Háblanos un poquito. ¿Quién soy? De hecho, el quién soy siempre se contesta con uno, mi nombre. Ok, Cuando te preguntan quién eres, entonces lo primero que piensas es decir tu nombre. Soy Amy, ¿cierto? Eh, las cosas que hago, lo que me apasiona hacer, mis hobbies, mis formas de relacionarme, de lo que me enoja, todo esto, todo lo que voy viviendo, me va formando mi identidad, va formando quién soy, ¿cierto? Em, y digamos que esta pregunta, así de quién soy, hay mucha gente que es cansona y le dice, no, ¿quién eres? No, pero no es tu nombre, ¿quién eres? Y a veces nos es ok, difícil entiendo, sí, contestar. sí, sí. A veces nos es difícil contestar realmente quiénes somos. Y yo siento que también tú vas viendo quién eres, uno, abriéndole tu corazón al que te creó, al que te hizo, porque cuando tú haces algo, tú sabes qué es lo que estás haciendo. Uno, él te muestra eso. Y dos, tus vivencias, tu sentir, tu forma de pensar, todo esto va siendo tu identidad. Todo esto te va ayudando a contestar la pregunta de quién soy. ¿Qué cosas permití en el pasado que ya no permito? Eso también hace Ok, parte de mi identidad. ok. Creo que es una pregunta que nos atraviesa y atraviesa la totalidad de la vida porque si a ti te preguntaran hace 5 años quién eres, habían unas respuestas y hoy tienes otras. Totalmente. Y yo hoy tengo otras distintas a las que tenía hace unos años atrás. Y si en 10 años nos preguntan quiénes somos, habrán otras, ¿sí? Porque así como la vida es cambiante, la identidad también lo es. Ujú. Y hay personas que representan su identidad a partir de cosas eh, evidentemente prácticas, pero también muy superficiales, ¿no? Entonces el que le gusta un tipo de música y se identifica con, o un equipo deportivo y se identifica con, ¿sí? Pero aunque son cosas que marcan, no determinan la vida. Y así como tú y yo nos hemos atravesado esa pregunta, así como seguramente todos ustedes, de quiénes somos y tratamos de ahondar en ella para resolver a veces muchos conflictos internos que la vida y las relaciones nos presentan, Jesús también tiene una identidad. Y Jesús también construyó una identidad. Me parece muy lindo pensar en eso porque a veces uno puede pensar que el Jesús recién nacido en el pesebre ya se sabía todo, ya sabía que iba a predicar, que iba a anunciar, a que iba a sanar, que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar. Resulta que no. Jesús también, como lo dice el mismo Evangelio, fue creciendo en sabiduría y en gracia, como un ser humano, como tú y como yo. Y en ese crecimiento en sabiduría y gracia se construye una identidad. Pero llega el momento pleno y es Jesús que llega a las aguas del Jordán, ¿sí? Y dicen los tres evangelistas, que son los que narran el bautismo, Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, que en el agua del Jordán, ¿sí? Algo acontece, algo pasa en ese relato, ¿sí? ¿Qué Sí. es lo que pasa así de belleza, de bello, de lindo, mi querida Amy, en ese relato del bautismo para que podamos decir que Jesús recibe ahí la identidad? Momento importante. Momento Vamos a importante. imaginarnos esto. Se Ok, abre el cielo, se abre el cielo. ¿sí? Y la gloria de Dios se manifiesta en este preciso momento y de pronto se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, Repítela, repítela, repítela. este es mi hijo amado. Y esa expresión, hijo amado, es la identidad que el hijo recibe del padre. ¿Quién es Jesús? El hijo. Ese es. Detrás de el hijo están todos los otros títulos. El Cristo, el Mesías, el enviado. El hijo. Él es el hijo amado. Y con esto de ser el hijo, recibe
su identidad, como ya lo dijimos, y recibe una misión. El gran propósito de la misión de Jesús en el mundo fue hacer entender a la humanidad que era hija de Dios. El gran conflicto que tuvo con los grupos religiosos y las autoridades religiosas de su tiempo fue contrastar que la humanidad y la humanidad vulnerable, los enfermos, los leprosos, los endemoniados, las mujeres, los niños, eran hijos de Dios, ¿sí? Entonces, esa es la belleza del relato del bautismo y del bautismo de Jesús, que vemos a un hombre que, al igual que tú y yo, construye una identidad, ¿sí? Que recibe su identidad como don, es hijo, y que recibe su identidad como misión, hacer que el mundo entienda que son hijos del Padre, que son hijos del Abba. Eso quiere decir que donde está Jesús estamos nosotros, como hijos. Y así como hijos que somos de Dios, también brota desde allí nuestra misión. En Jesús somos representados. Sí, ese hijo amado, hoy desde el Evangelio somos tú y yo, y somos todos los lectores que, celebrando el bautismo del Señor, identificamos la manera en cómo recibimos de él una identidad, no somos cualquiera, ¿sí? Por eso es que no merecemos en el mundo nada menos que el amor, porque para ser hijos fuimos amados primero, ¿sí? Sí, fuimos hechos para ser amados y para amar. Amados y para amar. Y de ahí, como bien lo dijiste, pues brota nuestra misión. Yo no sé si ustedes habrán ya intuido junto a nosotros esas tres palabras que van tejiéndose hoy. Me parece que ha sido una conversación muy bella, muy nuestra. Hace unos días en una conversación con Amy le decía, celebremos porque grabando el podcast somos nosotros fuera de cámaras, pero con cámaras y luces acá. Sí, sí somos. Estamos siendo muy honestos con ustedes de cómo somos, de cómo es nuestra amistad. Realmente lo estamos siendo. Así es, lo estamos siendo. Y esas tres palabras, mi querida Amy, yo digo la primera, pero quiero que tú digas las otras dos. Ay, perdón. Yo sé que ustedes vieron que en el anterior se me chispoteó un poquito la atención dispersa, perdón, pero no estoy lista. Estoy listo. No me dijo que nunca estaba lista que para eso. ¡Ah! Eso no hay que contarlo. Ah, bueno, omitan esa parte. Claro. La primera palabra, llamado. La segunda, unción. Y la tercera, y no por eso menos importante, identidad. Identidad. Entonces es llamado, Llamado, unción unción e e identidad. identidad. En medio de la vida cotidiana, no olvidemos que somos llamados desde una gratuidad llamada o denominada amor. Que Dios nos llama porque quiere y no porque nos necesita. Que Dios nos llama tal y como somos. Que Dios nos llama para capacitarnos, para hacernos mejores. Y que Dios nos llama para amarnos. Claro que sí, así es. Entonces, así como somos llamados, también recibimos la unción. Recibimos ese power del Espíritu Santo que nos hace ofrenda y que nos hace profecía y aún más nos lleva al servicio. Profecía y servicio. Sacerdotes, profetas y Y reyes. reyes. Muy bien. Y por último, que recibimos una identidad con una certeza profunda. Y es que, como Jesús, somos los hijos amados. Amén. Amén. ¿Ya? Llamado, unción y Identidad. identidad. Muy bien. Ay, Nada, pues gracias por acompañarnos en nuestro tercer capítulo de En tres palabras. Es el tercero de las tres palabras. El juego de términos allí vale mucho. Realmente muchas gracias por seguir con nosotros. Es bello descubrir que hay personas cercanas, tanto a Amy como a mí, que nos dicen, que nos cuentan, que nos escriben, que les ha gustado, que se sienten parte de la conversación, que hay alguna cosa que los hace sentirse cercanos a esta amistad, a este encuentro y bueno, realmente es el propósito, no es simplemente llegar, es llegar para amar y bueno, creo que vamos por un camino bello.
Así es. Entonces, no se le olvide, siéntase amado, pida la unción del Espíritu Santo y haga de eso su identidad. Está bonita la frase. Y de esta forma, síganos acompañando en este podcast que de verdad, como se los hemos dicho desde el primer capítulo, es un espacio para que también sean amigos nuestros, compartir esta amistad que tenemos y pues que no se pierdan nuestras historias. Que no se pierdan nuestras historias. Bueno, como lo dice Amy siempre, no olviden suscribirse, darle Darle like like. y si tienen algún comentario no lo dejan por ahí. Que el Señor les bendiga y les guarde. Los llevamos en el corazón. Chao. Chao, chao.